Estábamos sentados, una compañía pequeña pero ruidosa, en la orilla de Playa Escondida. No menos de 12 personas. La brisa nocturna era un bálsamo para la piel después de un día sofocante, y la arena bajo mis pies aún conservaba el calor del sol. Las olas susurraban su propia historia, un eco interminable de secretos marinos. El reflejo de las estrellas en el agua creaba la ilusión de que teníamos un universo entero a nuestros pies. La noche empezaba a despedirse. Alejandro, mi esposo, suspiró y dijo que estaba cansado, que se iba a casa. Tenía una reunión importante al día siguiente y quería descansar bien. ¿Vienes?, me preguntó mientras se levantaba y se sacudía la arena de sus bermudas. No, me quedaré un poco más. Esta noche es tan cálida, y el mar es hermoso, respondí. Llegaré pronto. Él se encogió de hombros, me dio un beso en la mejilla y se fue. Vivíamos cerca, a unos 5 minutos a pie. En ese momento no podía explicar por qué me quedé. Ya era tarde y a los que se quedaron los conocía apenas. Pero no quería despedirme de esa noche tan viva, tan tibia, tan ligera. Al final, solo quedamos 4, yo, 2 hombres y una mujer. Yo llevaba un vestido de algodón blanco, de corte sencillo, que se balanceaba suavemente con la brisa, rozando mis piernas desnudas. Mis pies, sin sandalias, se hundían en la arena, y un collar de plata con un pequeño dije de concha era el único adorno que llevaba. Había algo primitivo y liberador en la simplicidad de esa noche. Diego era alto, con el pelo rubio por el sol y unos ojos azules brillantes. Se había mudado de Madrid hacía poco y trabajaba en marketing digital. Su amigo Ricardo era todo lo contrario, fornido, con el pelo oscuro y ojos marrones, organizaba excursiones de ecoturismo. Elena, una chica pelirroja y pecosa, con una sonrisa amable, era bibliotecaria. Después de que Alejandro se fue, el ambiente se volvió más relajado, menos formal. Ricardo sacó una botella de vino rosado de su mochila y sirvió en vasos de plástico. Por las noches de verano y los nuevos amigos, dijo, brindando. Chocamos los vasos. El vino era ligero, con un toque afrutado. Sentí como la tensión abandonaba mi cuerpo, como me relajaba. Juguemos a verdad o atrevimiento, sugirió Elena. Todos estuvimos de acuerdo. Al principio todo fue inocente. Alguien compartió recuerdos de la infancia, otro bailó sobre la arena, otro imitó a un famoso. Pero con cada minuto que pasaba, las preguntas se volvían más provocadoras y los atrevimientos más osados. Sofía, ¿verdad o atrevimiento? De repente me preguntó Diego, mirándome directamente a los ojos. «Verdad», respondí, dando otro sorbo de vino. ¿Alguna vez has pensado en engañar a tu esposo? La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé en silencio. Claro, como cualquier mujer, a veces me había fijado en hombres atractivos, pero nunca había considerado seriamente la infidelidad. Alejandro era un buen esposo, confiable, atento. Quizás la pasión de antes se había desvanecido, pero yo se lo atribuía al cansancio y a la rutina. No, dije al fin. Nunca lo he pensado seriamente. Diego asintió, pero en su mirada había algo que me hizo sentir incómoda, o tal vez, un poco emocionada. El juego continuó. Nos reímos, compartimos historias graciosas, hicimos tareas tontas. Elena contó cómo una vez fue a trabajar con zapatos diferentes. Ricardo imitó a un mono y nos hizo llorar de la risa. En un momento Elena dijo que tenía que irse a casa, y Ricardo se ofreció a acompañarla. Se fueron, dejándome a solas con Diego. Me sentí un poco incómoda. Antes de esa noche apenas habíamos hablado, y no sabía qué decirle. ¿Quieres más vino?, me ofreció, señalando la botella casi vacía. Creo que no, respondí. Ya es hora de irme a casa. Como quieras, se encogió de hombros y se sirvió lo que quedaba. Es una noche preciosa, ¿verdad? Mucho, asentí, mirando el cielo lleno de estrellas. Rara vez estoy en la playa a estas horas, pero adoro el mar de noche, dijo él. En la ciudad no se ve esto. Luces, ruido, el cielo cubierto de farolas. ¿Y aquí? Aquí puedes simplemente respirar. Sus palabras resonaron en algo dentro de mí. Yo también amaba el silencio y las estrellas, especialmente en noches como esta, cuando todo a nuestro alrededor parecía detenerse. ¿Y qué haces aparte de programar?, pregunté sintiendo un interés inesperado por él. Muchas cosas, respondió con una leve sonrisa. Viajo, hago fotos, a veces toco la guitarra. ¿Y tú tienes pasatiempos? Pinto. De forma amateur, por el placer de hacerlo. Y me encanta cocinar. La conversación fluía libremente, como si la barrera que nos separaba nunca hubiera existido. Me mostró fotos de sus viajes, montañas, lagos, calles antiguas. Yo le hablé de mis experimentos culinarios, incluso prometí algún día cocinar mi plato estrella para todos. Charlamos sin darnos cuenta del tiempo, y de pronto me di cuenta de que solo nos separaban unos centímetros. Capté el olor de su perfume fresco con notas de cítricos y algo amaderado. Fue inesperadamente agradable.
Ya es tarde, dije, mirando mi teléfono y sorprendiéndome. Habían pasado más de 2 horas desde que Alejandro se fue. Tengo que irme. Te acompaño, se ofreció. Ya está oscuro. Quería rechazarlo amablemente, pero algo dentro de mí me detuvo. Gracias, asentí. Recogimos nuestras cosas rápidamente, apagamos las brasas en la fogata improvisada y nos dirigimos hacia el camino. Caminábamos por la arena, y en un momento tropecé con una piedra. Cuidado, dijo agarrándome para que no cayera. Sus manos se posaron en mi cintura, y un calor desconocido se extendió por mi cuerpo. Gracias, murmuré enderezándome, pero no me di prisa en alejarme. Nos quedamos en silencio, mirándonos. En sus ojos se reflejaban las estrellas, y una leve sonrisa jugaba en sus labios. Sentí algo nuevo. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Tenemos que irnos, dije al fin, apartando la mirada. Claro, me soltó, pero no del todo. Su mano se deslizó hacia abajo y tomó la mía. Es más seguro caminar por la playa así, dijo. No objeté. Sus dedos eran cálidos y fuertes, y honestamente me gustaba. Caminamos en silencio, escuchando la marea y disfrutando de la fresca noche. Cuando llegamos a mi casa, me detuve. Bueno, hemos llegado, dije sin soltar su mano. Gracias por la compañía. Gracias a ti. Fue un placer hablar. Nos quedamos parados en la entrada, sin saber cómo despedirnos. Yo sabía que tenía que entrar a la casa con mi esposo. Pero... ¿quieres pasar a tomar un té? Me atreví a preguntar. Alejandro seguramente ya está dormido. Y yo por alguna razón, no estoy cansada en absoluto. Era una locura, lo sabía, pero no podía resistir el deseo de prolongar esta noche. Con mucho gusto, sonrió él. Abrí la reja y entramos al patio. La casa estaba a oscuras. Solo una luz tenue ardía en el segundo piso. Como esperaba, mi esposo ya dormía. Entramos a la cocina casi sin hacer ruido. Encendí una pequeña lámpara sobre la mesa para no despertar a Alejandro con una luz brillante y puse la tetera. Tu casa es muy acogedora, dijo Diego, mirando a su alrededor. Yo, concentrada en la tetera, apenas reparé en sus palabras. Él se movía con una gracia inesperada para su estatura, y la luz tenue de la pequeña lámpara sobre la mesa proyectaba sombras alargadas que danzaban con cada uno de sus movimientos. La cocina, normalmente un remanso de paz familiar, de repente parecía vibrar con una energía diferente, una que no era mía. Gracias, respondí sacando tazas y las bolsitas de té. Alejandro y yo pasamos mucho tiempo decorándola, queríamos que fuera realmente cálida y hogareña. Al pronunciar esas palabras, un escalofrío de culpa me recorrió. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué había invitado a otro hombre a mi casa, con mi esposo durmiendo arriba? La idea se enredó en mi mente como una telaraña. Pero mis pensamientos se dispersaron en el instante en que Diego se acercó por detrás. Sentí su presencia antes de que sus manos se posaran suavemente sobre mis hombros. «Estás tensa», susurró y comencé a sentir el suave masaje de sus pulgares sobre mi piel. Sus dedos eran largos y hábiles, y cada movimiento desataba una corriente de placer que me hizo cerrar los ojos. Era como si sus manos supieran leer el mapa de mi cuerpo, descifrando cada nudo de estrés. El tejido de mi vestido se sentía casi translúcido bajo el calor de sus palmas, un contraste delicado con la robustez de sus dedos. Una fragancia sutil a madera de sándalo y un toque de salmarina, su aroma, se mezcló con el vapor del agua, embriagándome. ¿Te gusta?, volvió a susurrar, su aliento rozando mi oreja. Sí, exhalé la palabra apenas un suspiro. Sus manos se deslizaron un poco más abajo, rodeando mi cintura. Mis caderas se arquearon levemente hacia atrás, instintivamente buscando el contacto. Sabía que debía detenerlo. En algún lugar muy profundo una voz gritaba no, pero estaba ahogada por un torbellino de sensaciones. En lugar de alejarme, me giré para quedar frente a él. Nuestros ojos se encontraron. En los suyos vi el deseo, un fuego intenso que ardía con una promesa silenciosa, y sabía que el mismo fuego se reflejaba en los míos. Bajó la cabeza y nuestros labios se encontraron en un beso cauteloso, que pronto se volvió urgente, una exploración ansiosa. Sus manos comenzaron a vagar por mi cuerpo, un roce delicado sobre la tela de mi vestido, luego la suave caricia de mi piel desnuda a través del escote, bajando por mi espalda. Las mías respondían con un calor que no me había creído capaz de sentir. Mis dedos se enredaron en su pelo, tirando suavemente, atrayéndolo más cerca. El hervidor hirvió y se apagó con un silbido, pero no le prestamos atención. El sonido se perdió en el murmullo de nuestros besos, en el latido apresurado de nuestros corazones. Él me levantó con una facilidad sorprendente y me sentó en el borde de la encimera de la cocina, mis piernas colgando y rozando suavemente sus caderas. ¿Estás segura?, preguntó interrumpiendo el beso, su voz ronca. Lo miré a los ojos. En ese momento Alejandro no existía. No había culpa, solo una necesidad abrumadora.
Sí, respondí y volví a atraerlo hacia mí. Él me tomó en sus brazos, me llevó a la sala y me depositó suavemente en el sofá. El suave toque del terciopelo contra mi piel añadió otra capa a la intensidad del momento. Eres hermosa, susurró, mirándome desde arriba. Su mirada, su tacto, todo aquello parecía apagar el resto del mundo. Lo que siguió fue como un sueño, apasionado, cálido, casi irreal. Cuando todo terminó, yacíamos uno al lado del otro. Su mano acariciaba perezosamente mi espalda, y yo me aferraba a su pecho, escuchando el ritmo calmado de su respiración. La brisa marina se colaba por la ventana abierta, trayendo el aroma salino y el sonido distante de las olas, un eco de la noche que se negaba a terminar. «Debo irme», dijo en voz baja. «Ya es muy tarde». Asentí sin confiar en mi voz. Nos vestimos en silencio. Lo acompañé hasta la puerta. Al despedirse, sus labios rozaron los míos en un beso fugaz. «Nos vemos», dijo con una leve sonrisa, su mirada penetrante. «Nos vemos», respondí. Cuando la puerta se cerró tras él, me apoyé de espaldas contra ella y cerré los ojos. ¿Qué había hecho? ¿Cómo miraría ahora a Alejandro a los ojos? Subí las escaleras, entré silenciosamente al dormitorio. Alejandro dormía, de espaldas a mí. Su respiración era regular y tranquila. No sabía nada. Fui a la ducha, esperando poder lavar lo que había pasado. Pero los recuerdos permanecían vívidos, palpables. Acostada junto a mi esposo, revivía la noche en mi mente. Había engañado al hombre con el que había vivido 5 años. Lo había hecho de repente, sin razón, simplemente porque quise. Y lo extraño era que no sentía culpa. Al contrario, sentía una ligereza, una libertad indescriptible. Esa noche había visto una faceta diferente de mí, viva, apasionada, audaz. A la mañana siguiente, Alejandro, como de costumbre, me besó en la mejilla y se fue a la ducha. Yo seguía acostada, mirando el techo, mi mente aún regresando una y otra vez a la noche anterior. El recuerdo del tacto de Diego, el susurro de su voz, la intensidad de cada momento compartido, se repetían en un bucle hipnótico. Sentía su aroma sutil en mi piel, una huella invisible pero persistente que me anclaba a esa realidad paralela. ¿A qué hora regresaste?, preguntó Alejandro saliendo del baño, su voz normal, ajena a la tormenta que se desataba dentro de mí. Ni siquiera te oí. Tarde, respondí vagamente, mi voz más tranquila de lo que me sentía. No quise despertarte. ¿Lo pasaste bien? Él estaba eligiendo una camisa, ni siquiera me miró. Sí, asintió. Sí, lo pasé muy bien. Y era verdad. Muy bien. Sentí una punzada de algo parecido a la ironía. Cuando Alejandro se fue a trabajar, me quedé sentada sola en la cocina durante mucho tiempo. Mis pensamientos giraban como el té en una taza, un torbellino de emociones contradictorias. La culpa seguía ahí, un eco lejano, pero ahora estaba mezclada con una excitación innegable, una sensación de novedad que me hacía sentir más viva de lo que recordaba en años. Me acaricié el brazo sintiendo la leve aspereza de mi piel de gallina, como si el frío de la mañana no fuera la única causa. El teléfono vibró sobre la mesa. Un nuevo mensaje. De Diego. Nuevo contacto, Diego, Playa Escondida. Gracias por una noche inolvidable. ¿Repetimos? Me quedé mirando la pantalla, sin saber qué responder. Dos lados de mí estaban en una batalla silenciosa. Uno quería olvidar todo como un sueño aterrador o, por el contrario, dulce, y volver a la vida habitual con mi esposo, a la seguridad y la previsibilidad que había conocido durante 5 años. Este lado me gritaban: peligra, Sofía. Estás destrozando todo. Pero la otra parte, la inesperada, la interior, la que había despertado en la playa, exigía una continuación. Ansiaba emociones, anhelaba algo vivo. Era un fuego que había creído extinguido, o quizás nunca completamente encendido, y ahora ardía con una intensidad sorprendente. Mi cuerpo aún recordaba su toque, la forma en que mis músculos se tensaron y luego se relajaron bajo sus manos. Sentí un leve calor en el centro de mi pecho, un eco de la pasión de la noche. Dudé mucho. Mis dedos flotaban sobre el teclado, mi mente procesando cada posible escenario. La imagen de Alejandro, tan confiado, tan ajeno, se cruzaba con el recuerdo del beso de Diego. La balanza se inclinaba, la tentación era un imán. Y entonces simplemente escribí: con gusto. Envié el mensaje antes de que la razón pudiera intervenir. Fue una decisión impulsiva, un salto al vacío. Un escalofrío, esta vez de anticipación, me recorrió de pies a cabeza. Me preparé un café fuerte, el aroma amargo y reconfortante llenando la cocina, y salí a la terraza. El sol se levantaba lentamente sobre el horizonte, prometiendo un día caluroso. Miré hacia el mar, sintiendo algo nuevo bullir en mi pecho. No sabía a dónde me llevaría mi acto, al colapso de mi familia o al comienzo de algo diferente, extraño, real. Pero por primera vez en mucho tiempo me sentí viva, plenamente mujer. Una mujer que se había permitido desear y obtener.
Mientras el café calentaba mis manos, sentí la ligera brisa marina jugar con los mechones de mi cabello, y una sonrisa se dibujó en mis labios. Una sonrisa que no había sentido en mucho tiempo. Los rayos del sol comenzaban a acariciar las olas, y me preguntaba qué otras sorpresas guardaría este nuevo amanecer. Mi mirada se perdió en el horizonte azul, buscando una respuesta que aún no existía. Los días que siguieron a esa noche en Playa Escondida se estiraron y contrajeron de una manera extraña. Por un lado, la rutina con Alejandro seguía su curso inmutable, el café de la mañana, sus conversaciones sobre el trabajo, las cenas tranquilas, las películas en el sofá. Todo era igual y sin embargo nada era igual. Era como si una fina pero impenetrable membrana nos separara, invisible para él, palpable para mí. Yo me movía a través de esos días con una nueva percepción, observando cada detalle, cada gesto, como si los viera por primera vez. Mi vestuario, antes práctico y cómodo, ahora se sentía diferente. Empecé a elegir prendas que, sin ser escandalosas, realzaran mi figura de una manera sutil. Unos pantalones de lino de talle alto que acentuaban mis caderas, una blusa de seda fluida que se ceñía ligeramente al pecho, dejando un atisbo de piel en la clavícula. Mis sandalias de cuero, antes solo un calzado, ahora parecían prolongar la línea de mis piernas de una forma más deliberada. Cada mañana, al elegir qué ponerme, un nuevo sentido de mí misma se reflejaba en el espejo. Era una forma silenciosa de rebelión, una celebración de la mujer que había descubierto en la oscuridad de la noche. El mensaje de Diego con gusto se convirtió en el inicio de una serie de intercambios. Mensajes cortos al principio, luego más largos, llenos de bromas y recuerdos de esa noche. Me contaba sobre su trabajo, sobre sus planes de viaje, y yo le respondía con anécdotas de mi día, de mis dibujos o mis experimentos en la cocina. Había una ligereza en nuestra comunicación, una complicidad tácita que me hacía sonreír sin darme cuenta. A menudo Alejandro me preguntaba por qué sonreía al mirar el teléfono, y yo respondía con una excusa trivial: una amiga envió un meme, noticias divertidas. Un martes por la tarde, mientras Alejandro estaba en una reunión importante, Diego sugirió un café. En aquel sitio nuevo cerca del mercado. Mi corazón dio un vuelco. No era solo un mensaje, era una invitación directa. Una cita. La idea de verlo de nuevo, bajo la luz del día, en un lugar público, me llenó de una mezcla de emoción y pánico. ¿Podría mantener la compostura? ¿Sería capaz de ocultar la electricidad que sentía al pensar en él? Sí, respondí, mi pulgar temblaba ligeramente al escribir. Me parece bien. ¿A las 4? Llegué al café con el estómago revuelto. Llevaba una falda vaporosa de color turquesa que se movía con cada paso, y una camiseta blanca de algodón con un escote sutil. Unas pulseras de plata tintineaban suavemente en mi muñeca mientras ajustaba mi bolso sobre el hombro. Busqué con la mirada y lo vi sentado en una mesa de la terraza, con gafas de sol oscuras que ocultaban sus ojos, pero no la sonrisa que jugaba en sus labios cuando me vio. Sofía se levantó, su voz suave pero resonante. No me dio un beso, solo una ligera inclinación de cabeza y una mirada que lo dijo todo. Nos sentamos. Pedimos café. La conversación fue fácil, como si no hubiera pasado tiempo entre nosotros. Hablamos de todo y de nada. Me contó sobre sus proyectos de diseño, y yo le hablé de una exposición de arte local que me había gustado. Cada vez que nuestras manos se rozaban al tomar algo, una pequeña corriente eléctrica me recorría. Su mirada se detenía en mis labios un segundo más de lo necesario, y yo sentía un calor subir por mi cuello. En un momento, mientras el sol de la tarde nos envolvía, Diego deslizó una pequeña caja de madera sobre la mesa. Un pequeño detalle, dijo con esa sonrisa enigmática. Abrí la caja con curiosidad. Dentro había un delicado collar con un colgante en forma de estrella de mar, tallado en nácar. Era hermoso y tan personal, tan significativo después de nuestra noche en la playa. El detalle de la nácar, la forma en que brillaba con los reflejos del café, me dejó sin aliento. Es precioso, susurré, mis dedos acariciando la suave superficie. No deberías haberte molestado. Me recordó a ti. Y a esa noche, dijo, su voz baja, casi inaudible. Nuestros ojos se encontraron de nuevo, y en esa mirada compartida, todo el mundo exterior desapareció. El ruido de la cafetería, la gente pasando, todo se desvaneció. Solo existíamos nosotros y la promesa tácita de lo que estaban haciendo. La tarde se deslizó. Cuando nos despedimos no hubo besos ni abrazos, solo un toque fugaz de sus dedos en mi mano mientras la retiraba de la mesa. Pero la despedida fue más cargada de significado que cualquier efusión. Regresé a casa con el corazón latiendo a 1000 por hora, el collar en la caja aún en mi bolso, un secreto que me quemaba en el alma. Esa noche, cuando Alejandro dormía profundamente, saqué el collar de la caja. Lo sostuve en mi palma, la nácar brillando bajo la tenue luz de la luna que se colaba por la ventana. Pasé mis dedos por su suave superficie, sintiendo la textura fresca y lisa. El collar era un símbolo tangible de mi traición, de mi despertar.
Sabía que no podía usarlo, no con Alejandro cerca, pero el simple hecho de poseerlo, de tocarlo, era una afirmación silenciosa de la vida que había decidido empezar a vivir. Lo guardé en el fondo de mi joyero, debajo de otras baratijas sin importancia, su existencia un secreto que ahora vivía solo dentro de mí. El peso del secreto era dulce y aterrador a la vez. Las semanas se convirtieron en meses, tejiendo una intrincada red de encuentros furtivos y silencios cargados. Mi vida se había bifurcado, y yo caminaba por ambos senderos, cada uno con su propio ritmo y sus propias demandas. Por un lado, la Sofía esposa en su hogar con Alejandro, donde la rutina era un abrazo familiar, a veces cálido, a veces asfixiante. Por el otro, la Sofía secreta que buscaba la chispa, el arrebato con Diego. Nuestros encuentros se volvieron más frecuentes, aunque siempre envueltos en la cautela. Cafés en barrios lejanos, paseos por playas menos concurridas al atardecer, incluso alguna cena rápida cuando Alejandro estaba de viaje de negocios. Cada vez que nos veíamos, la conexión se profundizaba, se volvía más compleja, más ineludible. No era solo la pasión, que ardía con una intensidad sorprendente, sino también la conversación, la risa fácil, la sensación de ser vista y comprendida de una manera que hacía mucho no experimentaba. Un día, Diego me sorprendió con un pequeño regalo, unos guantes de encaje negro, delicados y semitransparentes, que llegaban hasta la mitad de mi antebrazo. Para cuando pintes, me dijo con una sonrisa cómplice. Los guantes eran de una belleza exquisita, y al deslizarlos sobre mis manos, sentí cómo me transformaba. No eran para pintar, lo sabía. Eran para sentir, para tocar, para velar y revelar a la vez. Su tacto suave y sedoso contra mi piel, era una caricia en sí mismo, un recordatorio constante de su presencia, incluso cuando él no estaba. Ese era su fetiche, su forma de conectar con mi lado más sensual, y yo, sorprendentemente, lo abrazaba. Mis atuendos en esas citas secretas se volvieron más audaces, siempre con un toque que insinuaba sin revelar. Un vestido de seda de tirantes finos que se adhería a cada curva, apenas rozando mis rodillas, el tejido frío sobre mi piel, moviéndose como un segundo velo. O un top de crochet que dejaba ver sutilmente la curva de mis hombros y parte de mi abdomen, combinado con unos shorts de mezclilla que resaltaban mis piernas. Los tacones altos, que Alejandro detestaba por considerarlos demasiado, se convirtieron en mis aliados, elevándome, haciéndome sentir más poderosa, más mujer. Cada accesorio, cada elección de tela, era una declaración silenciosa de mi libertad. Una tarde, Diego me llevó a un pequeño estudio de fotografía que alquilaba ocasionalmente. La luz era tenue, solo unas pocas lámparas de pie creando un ambiente íntimo. «Quiero retratarte», me dijo, su voz baja y seductora. Al principio me sentí cohibida. Pero su mirada era diferente, no de juicio, sino de profunda admiración. Me pidió que me moviera con naturalidad, que jugara con las sombras, que me dejara llevar por la música suave que había puesto. Me puse uno de los vestidos que él más elogiaba, un diseño ligero que se deslizaba como agua por mi cuerpo. Descalza, sentía el frío del suelo bajo mis pies mientras giraba, mi cabello suelto, mis brazos elevados, el encaje de los guantes destacando en la penumbra. Él no me dirigía, solo captaba los momentos, los gestos espontáneos. La cámara era una extensión de su mirada, capturando la esencia de una mujer que apenas reconocía. Cada clic era una afirmación de mi existencia, de mi cuerpo, de mi renacida sensualidad. Era una forma de erotismo sutil, una danza entre la lente y el alma. Al ver las fotos después me sorprendí. No era solo yo, era una versión de mí que había permanecido oculta, llena de una expresión que nunca había permitido salir a la luz. Era una mujer liberada, vibrante, con una mirada llena de secretos y deseos. La mañana siguiente a esa sesión, me desperté con una sensación extraña. No había mensajes de Diego. Ni uno solo. Al principio pensé que estaría ocupado. Luego el silencio se prolongó durante todo el día. Y el siguiente. Y el siguiente. Mis manos se aferraban al teléfono, esperando cada vibración, pero nada llegaba. La inquietud se transformó en una punzada de ansiedad, luego en un miedo creciente. Una semana después, el silencio se volvió ensordecedor. Empecé a sentir un vacío, una ausencia palpable. Había sido todo un juego para él. Me había cansado de su presencia. La Sofía que había despertado, la que se sentía viva, comenzó a marchitarse bajo la sombra de esa incertidumbre. El collar de nácar que guardaba en el joyero, los guantes de encaje, todo parecía una burla cruel de lo que había sido y ya no era. Una noche, incapaz de soportar más la espera, tomé una decisión. Necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, con el corazón latiéndome en los oídos, conduje hasta el edificio de Diego en la ciudad. El sol de mediodía era inclemente y el calor se sentía opresivo. Aparqué el coche y subí. El apartamento estaba en el tercer piso. Toqué el timbre. Silencio. Volví a tocar, esta vez con más fuerza. Nadie abrió. La puerta, sin embargo, no estaba completamente cerrada. Había una rendija. La empujé suavemente. Lo que vi dentro me heló la sangre.
El apartamento estaba vacío, desmantelado. No había muebles, no había cuadros. Solo el polvo cubriendo el suelo y la luz que se colaba por las ventanas, revelando el fantasma de lo que una vez había sido un hogar. En una de las paredes, a la altura de mis ojos, una mancha oscura. Me acerqué, mi corazón latiendo furiosamente contra mis costillas. Era un mensaje. Escrito con algo oscuro, casi sangre o quizás pintura. Lo que nace en la sombra, muere en la oscuridad. Mi mundo se vino abajo. Todo lo que había sido, todo lo que creía haber encontrado, se desvaneció en un instante. El frío de la realización me paralizó. ¿Quién había escrito eso? ¿Por qué? ¿Qué había pasado con Diego? La incertidumbre era un puñal en mi pecho. Salí del apartamento, mi mente en blanco, mi cuerpo tembloroso. Las palabras se repetían en mi cabeza una y otra vez. Lo que nace en la sombra, muere en la oscuridad. El secreto que había alimentado, la pasión que me había consumido, todo se había desvanecido, dejando un vacío aterrador. Y si no era solo una despedida, sino una advertencia.